Hermanos queridos, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Es un honor estar conectados con ustedes, con la palabra de Dios y de manera tan especial, unidos a nuestro Señor Jesucristo en un mismo sentir y en un mismo parecer. Vamos leyendo y vamos estudiando, meditando libro por libro de la palabra, y ahora nos toca Job, el hombre sufrido. Job significa perseguido. Y Santiago habla de Job como un hombre con mucha paciencia en su sufrimiento. Pero nadie o ninguna persona tuvo la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Sufrió por amor, entregando su vida. Entonces, el libro de Job es un libro muy oportuno, es pertinente para nuestros días de adversidad, de sufrimiento. Creo que el Señor nos va a consolar y nos va a animar y nos va a capacitar mejor para poder ayudar a otros en esta crisis, en esta pandemia que estamos viviendo, que todos estamos experimentando. Quiero que un momento inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor para luego meditar en su palabra. Amado Dios, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Santo Espíritu de Dios. Gracias por la oportunidad y la libertad de abrir tu palabra y estudiarla. Y para esta ocasión, durante estos días, estudiando el libro de Job. Job, un hombre que sufrió, sin causa, pero con propósito. Y gracias, Señor, porque el estudio de este libro nos ayudará a soportar de la mejor manera el sufrimiento, la adversidad, las tribulaciones de estos días. Que mis hermanos y yo prestemos mucha atención a lo que tú nos quieres decir y enseñar en estos tiempos. También, Señor, oramos por nuestros amigos que se conectan para oír la palabra de Dios, y que sea esta una oportunidad para que ellos se arrepientan de sus pecados, se conviertan a ti, permitan que tú los perdones, les limpies sus vidas con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, Job significa perseguido, o Job significa el sufrido. Job es un hombre real que vivió por el tiempo de Abraham o un poco antes de Abraham, pero por lo menos su historia es de hace 4000 años, es decir, 2000 años antes del Señor Jesucristo vivió Abraham, por el mismo lugar que Abraham también vivió. Y Job se convierte en un ejemplo para todos nosotros porque sufrió terribles adversidades, mucho dolor, pero en toda su situación triste, él no renegó de Dios. De ninguna manera maldijo a Dios, sino que mantuvo su integridad, su fe, su confianza en Dios. En el libro de Job, lo podemos estudiar en 4 partes principales, y quiero dar a conocer cuáles son estas 4 partes. Un bosquejo elemental. En primer lugar, el sufrimiento de Job se habla en el capítulo 1 y en el capítulo 2 específicamente. Capítulos 1 y 2, el sufrimiento de Job. En segundo lugar, el debate entre Job y sus amigos. Este debate entre Job y sus amigos lo tenemos entre el capítulo 3 y el capítulo 31. Capítulo 3 al 31, la segunda parte. Pueden comprobar allí en su Biblia, donde Job afirma su integridad.
La tercera parte la tenemos entre los capítulos 32 al 37 y allí se habla de la intervención del joven Eliú. Capítulos 32 al 37, la intervención de un joven consejero llamado Eliú. Y en cuarto lugar tenemos la respuesta de Dios a Job, porque un largo tiempo Dios guardó un aparente silencio, pero le habla a Job en los capítulos 38 hasta el 42, donde Dios le dio también una gran restauración. En la primera parte, el sufrimiento de Job, en los capítulos 1 y 2, allí hay unas preguntas que tenemos que plantearnos y que es una pregunta muy común en estos días. Es la pregunta de muchos pensadores, también de muchos teólogos, también de muchas personas que se llaman ateas, gnósticos. Ellos preguntan, ¿por qué sufre el justo y el inocente? ¿Por qué sufre el justo? Otra pregunta que se plantea es, ¿por qué no respondió Dios a todas las preguntas de Job? ¿Qué tipo de relación tenía Job con Dios? ¿Qué tipo de relación tiene Satanás con Dios? Porque aquí lo vemos teniendo acceso a Dios. Bueno, estas y otras preguntas se plantean en Job. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 y miremos algo acerca de este hombre llamado Job, un patriarca. Dice capítulo 1, versos 1 siguientes: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Que el texto bíblico diga que Job era perfecto y recto, no está diciendo que era Job un hombre que nunca pecó, sino era un hombre que cuando pecaba se arrepentía. Porque un hombre santo o una mujer santa no es aquel o aquella que nunca peca, sino aquel hombre y o mujer que cuando peca, confiesa su pecado, se arrepiente. Y Dios no quiere que vivamos pecando, porque dice 1 de Juan capítulo 3, que el que practique el pecado es del diablo. Y ya nosotros los que conocemos a Cristo y hemos sido lavados por su sangre, no vivimos practicando el pecado. Pero si algún momento pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Abogados tenemos para con el justo, a Jesucristo. Entonces podemos ir siempre a Dios en confesión. Era un hombre perfecto y recto, y era un hombre a quien Dios había bendecido, dándole mucha prosperidad. Miren la integridad de este hombre en el capítulo 1, el verso 4 en adelante. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, porque tenían muchos recursos, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, de la fiesta, del banquete, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones,
de esta manera hacía todos los días. Hermanos queridos, aquí en estas notas podemos darnos cuenta que este hombre llamado Job vivió antes de la ley de Moisés, es decir, antes de 1500 años antes de Cristo. Por eso la mayoría de los estudiosos lo ubican a Job como contemporáneo con Abraham e inclusive viviendo un poco antes que Abraham. Y también nosotros notamos que en aquellos tiempos el padre de familia era el sacerdote de la casa. Y aquí vemos nosotros a Job haciendo sacrificios y holocaustos por sus hijos, pensando por si ellos habían pecado. Otra cosa que en ese tiempo, en el tiempo de Abraham, las personas vivían más de 100 años. Y este Job por lo menos vivió 200 años. Pero los autores afirman que pudo haber vivido 240 años. Porque miren ustedes lo que dice el capítulo 42 de Job, cuando Dios lo restauró. Dice así: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Estoy leyendo 42:12. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Los primeros 10 los perdió, fueron muertos. Llamó el nombre de la primera hija Jemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. 16. Después de esto vivió Job 140 años. 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijas hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Vivió 140 años. Y cuando sus hijos murieron, cuando Dios le envió la tribulación, a lo mejor tenía unos 60. Eso implica que vivió unos 240 años. Y los hombres y mujeres para el tiempo de Moisés, o como algunos dicen que este hombre vivió por el tiempo de Salomón, para ese tiempo la gente ya no vivía esa cantidad de años. Era un patriarca contemporáneo con Abraham o un poco antes que Abraham. Y conocía de lo que se enseña en Génesis, porque habla del hombre como formado del barro o del polvo de la tierra. Bueno, este hombre llamado Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, era un hombre santificado y era un hombre también que cuidaba de su familia como sacerdote. Igual responsabilidad tenemos nosotros hoy los padres, cuidar a nuestros hijos. Qué pena que algunos padres cuidan hijos de otros y son buenos maestros en el colegio, en la universidad o en la escuelita, pero sus hijos, sus propios hijos, están descuidados. Y está muy bien cuidar los hijos de otros, pero prioritariamente sus propios hijos, que nunca queden abandonados ni tampoco encargados. Job cuidaba de su familia. Era un hombre intachable. Y la pregunta en Job es: ¿acaso un hombre intachable, perfecto y recto como Job, debe sufrir? ¿Por qué sufre un hombre justo como Job? ¿Por qué Dios le envió toda una calamidad? Entonces comienza la parte preocupante. En el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Estoy leyendo 1:6. Cuidado, hermanos, con pensar que Satanás es un hijo de Dios.
Dios no hizo a Satanás. Dios hizo una criatura de alto rango, un ángel, un querubín protector, y lo puso en un lugar estelar. Pero este ser, este ángel protector, se convirtió en Satanás. Permitió que su corazón se llenara de orgullo, porque también fue hecho como nosotros, con libre albedrío. Y él se hizo Satanás, el enemigo de nuestras almas. Vienen los hijos de Dios para presentarse delante del Señor. Estos son los ángeles, y entre los cuales también Satanás, el maligno, el caído. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Pedro dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pedro dice que Satanás anda rodeando, y así también es presentado aquí en Job como un ser caído que anda rodeando la tierra, buscando a quien destruir. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y luego Satanás respondió que claro, que Job era fiel a Dios, amaba a Dios, porque lo había rodeado de grandes bendiciones. Tenía una esposa, tenía 10 hijos, y para ese tiempo quiero decir que tener 10 hijos era el ideal. Y por eso el esposo de Ana le dijo: ¿y no soy yo mejor que 10 hijos? Y Dios lo había también rodeado a Job de muchas bendiciones materiales. En ese tiempo mucho ganado, muchas tierras, muchos esclavos, mucha gente que le servía. Dice el verso 10, el verso 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado, no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová para llevar a cabo su maldad. Hermanos y amigos, nosotros no podemos cuestionar a Dios. Dios le permite a Satanás actuar hasta donde Dios se lo permite. Dios lo controla. Y vemos nosotros aquí en este pasaje a Satanás queriendo destruir a Job. ¿Y qué era lo que quería Satanás lograr? Que la fe de Job sea debilitada y que finalmente Job blasfeme a Dios. Pero a lo largo de todo este extenso libro, nosotros vamos a comprobar que Job en su sufrimiento no blasfemó contra Dios. No hizo lo que Satanás pensaba y era el plan que haga: blasfemar contra Dios. En su profundo sufrimiento, Job no quitó su mirada del Señor. Entonces salió el destructor. Dios se lo permitió. Y lo primero que hizo fue atacar sus bienes materiales. Dice, por ejemplo, un día en el verso 13, aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito.
Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, estaban comiendo. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. 16. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Tristeza sobre tristeza, dolor y más dolor. Dice el verso 17, todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: los caldeos, esto es el pueblo más adelante, el pueblo de Babilonia, que para ese tiempo eran nómadas, no eran sedentarios, hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Miren, los enemigos destruyeron a todos los obreros, los esclavos, los trabajadores de Job. Pero aquí viene la parte más dolorosa, en el verso 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas, los 10, estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Había perdido todos sus bienes Job, había perdido a sus siervos y había perdido a sus hijos. Un dolor, hermanos queridos, un sufrimiento indescriptible. Cuánto dolor en estos días hemos padecido los que hemos perdido a un ser querido. Nosotros como familia Mutre Freire tuvimos la dolorosa experiencia de ver la partida de mi suegro, el padre de mi amada esposa, abuelito de nuestros hijos. Y bueno, fue un momento de gran tristeza. Pero hay padres que han visto morir a sus hijos, hijos que han visto morir a sus padres, hermanos que han tenido que sepultar a su hermano. Y esto es tan triste. ¿Cómo estaría Job conociendo la noticia de la muerte de sus 10 hijos amados? Y Satanás quería debilitar la fe de Job para que maldijera a Dios, para que blasfemara contra Dios. Pero Job, de manera admirable, no lo hizo. Dice el verso 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto en señal de dolor, de luto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo, qué hermosas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el verso 22, amada iglesia: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Jehová dio y Jehová quitó. Desnudo salí y desnudo volveremos a la tierra de la que fuimos tomados y formados. Si esto comprendieran y meditaran las personas que tienen amor al dinero, muchos que son avaros y codiciosos de la plata, vinieron a este mundo sin tener nada y partirán de este mundo sin llevar nada. Las cosas materiales que Dios nos ha dado, por supuesto que son para que las disfrutemos también en familia, pero son para compartir para con el que padece necesidad.
Y Job, como veremos más adelante, era un hombre bueno, era un hombre generoso, era un hombre que repartía. Sin embargo, Dios le envió esta tribulación. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Como dijimos ya, Satanás quería lograr su objetivo. ¿Y cuál es este? Lograr que Job renegara, lograr que Job maldijera, lograr que Job blasfemara contra Dios. Pero aquí dice: Señor, yo te adoro. Tú me diste y tú me quitaste. Desnudo vine y desnudo volveré hasta la tierra otra vez. Y dice el capítulo 2. Viendo Satanás que no había logrado su objetivo, insistió, porque Satanás es acusador. Él no se da por vencido fácilmente. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario y junto a Él siempre somos más que vencedores. ¿Qué quiere Satanás en estos días con ustedes y conmigo, hermanos queridos? ¿Qué quiere lograr? Desalentarlos, desalentarnos, desalentarme. Él quiere que su fe sea debilitada. Él quiere que mi fe sea debilitada. Pero aquí tenemos a un hombre como Job, que él sufrió más que nosotros y su fe no se debilitó, sino que su fe se fortaleció, porque para esto Dios le permitió el sufrimiento. Satanás estaba entonces, como decíamos nosotros, aquí en Guayas, picado. Y dice el capítulo 2, versículos 1 y siguiente. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Otra vez. Estaba Job sufriendo porque no tenía a sus hijos y su hacienda había sido toda destruida. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, igual que 1:6. Y aquí viene el tentador, y Dios se lo permite. Verso 2. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella, porque él anda, dice Pedro, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El que está tomado de la mano de Dios, nada le pasará. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si nos desconectamos de Dios, entonces el león rugiente nos puede destruir. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Hermanos y amigos, subrayen la frase sin causa, porque esto es clave para comprender todo Job. Sin causa. Porque más adelante vamos a mirar cómo esos 3 amigos que parecían 3 enemigos de Job lo acusaron, diciendo: todo el mal que te ha sobrevenido es con causa, porque seguro has pecado, has blasfemado y no te has arrepentido. Pero aquí está diciendo Dios que Dios le había enviado a Job una tribulación sin causa. Ninguno, hermanos, piensa en estos días que esta tribulación que nos ha venido es porque estábamos viviendo mal o porque estábamos cometiendo algún pecado. De ninguna manera. Cuando Dios le envía el sufrimiento a una persona que ha pecado, esto se llama castigo.
Pero cuando Dios a una persona que tiene una vida santa le envía una tribulación como a Job, esto se llama prueba. Y siempre la prueba tendrá como propósito fortalecer nuestro carácter, aumentar nuestra fe, cimentar nuestra fe, como dice Santiago el capítulo 1. Y vamos a seguir leyendo. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, en el segundo intento por destruir la fe, la confianza de Job en Dios: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Subrayen la palabra blasfemar. Las personas que no conocen a Dios blasfeman contra Dios. Pero los que hemos tenido una experiencia real con Jesucristo ya no blasfemamos, amamos a Cristo. ¿Qué quería lograr el adversario de nuestras almas? Porque el mismo Satanás anda hoy como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué quería lograr? Debilitar la fe de Job. Que Job blasfeme y le dice aquí a Dios: claro, le has quitado los bienes, le has quitado los hijos, pero Job tiene buena salud. Toca su cuerpo y verás que maldice. Si en ese tiempo hubiera habido coronavirus, le podía haber enviado el coronavirus a Job. Y Job tenía una vida perfecta y recta, una vida agradable delante del Señor. Hermanos queridos, los que han contraído, o los que hemos sido contagiados con esta enfermedad, de ninguna manera significa porque nuestra vida o nuestro andar no andaba bien con Dios. Aquí tenemos a Job, un hombre a quien Dios le permitió a Satanás que tocara también su cuerpo. Le tocó su hacienda, desapareció. Tocó a sus hijos, murieron. Y ahora le dice Satanás a Dios: mira, toca su cuerpo, envíale una enfermedad, haz que pierda la salud y verás que te maldice y verás que blasfema. Verso 6, por favor, hermanos, lean en su Biblia, 2:6. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Él está en tu mano, mas guarda su vida. Hermanos, por favor, Dios le permite actuar a Satanás hasta donde Dios se lo permite. Satanás obra, actúa maléficamente hasta donde Dios lo permite. Pero Él nunca puede tocar nuestra alma. Pero aún le permitió a Satanás tocar su cuerpo. Yo creo que esta plaga que ha sobrevenido y que atormenta a tanta gente también es demoníaca. Y Dios la ha permitido. Dice el verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Tiene acceso a la presencia de Jehová. E hirió, ¿quién lo hizo? Satanás, con el permiso de Dios. Y no le podemos esto cuestionar a Dios, porque Dios es soberano. Nuestra mente finita no puede comprender todo el actuar de Dios. E hirió a Job con una sarna maligna, como esta plaga maligna, esta plaga asesina de estos días. El llamado COVID-19. E hirió a Job con una plaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¡Qué dolor! Hermanos queridos, el verso 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Tanto era el sufrimiento de Job, que la esposa de Job
Miren lo que dijo en el verso 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Muchos autores han atacado fuertemente a la esposa de Job, y no hay duda que aquí está actuando con necedad. Pero también lo que otros manifiestan es que Job, en su dolor no lo compartió con su esposa, o como que no permitió que ella lo ayudara, porque la esposa es la ayuda idónea para su esposo. Pero eso no dice el texto. Lo que el texto dice es que ella, en un momento de ligereza, pero Dios no se la quitó a la mujer de Job. Miren, Dios permitió que los 10 hijos murieran. Le quitó sus 10 hijos, pero no le quitó a su esposa. Y la esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, sin sentido has hablado con ligereza. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es decir, ¿recibiremos de Dios solamente la abundancia y no recibiremos la escasez? Y miren, hermanos, la última parte del verso 10 es asombroso o asombrosa esta parte. En todo esto, dice el texto, no pecó Job con sus labios. En todo esto no pecó Job. Es decir, de ninguna manera Satanás logró el objetivo. ¿Cuál era? Lograr que Job blasfeme, que Job maldiga, que Job se rebele contra Dios. Aunque su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete, él no lo hizo. Su confianza siguió cimentada en Dios. Su fe bien aferrada, bien pegada a Dios. ¿Y por qué no le mató Dios a la mujer de Job? Porque si se la quitaba, muchos podían entonces hacer alguna oración para que Dios se la quite y tener la oportunidad de tomar otra. Pero hermanos queridos, aquí Dios afirma también su mandamiento. Dios le hizo a Adán una sola esposa, a Eva, para toda la vida. Y Él dijo que la pareja debe mantenerse unida hasta que la muerte los separe. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y aunque esta mujer en este momento actuó con ligereza, Dios no se la quitó. Porque es con esta misma esposa que cuando termina el libro se habla que Dios les dio otros 10 hijos. Seguro que hubo un momento cuando la esposa reconoció la ligereza con la que habló, pero Dios no se la quitó. Y hermanos amados, los hombres casados, cada uno, amemos a Dios y amemos a nuestra esposa. Y si alguno tiene una esposa que en algún momento actúe con ligereza, así como lo hizo la de Job, no es motivo para separarse o para abandonarla, de ninguna manera. En todo esto no pecó Job contra Dios con sus labios. Y entonces aparecieron en la escena, en este drama de sufrimiento, estos amigos de Job. Yo, amigos, lo pondría entre comillas, porque viendo lo que ellos dijeron de Job, realmente son 3 enemigos. Dice el verso 11, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle.
no cumplieron su propósito, hermanos queridos, porque no le consolaron, no vinieron a consolarlo, vinieron a acusarlo, los cuales, dice el verso 12, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, una semana entera, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. En todo momento, Job sufría, pero no renegaba. Y aquí los vemos en primera instancia a los 3 amigos de Job, identificándose con su dolor, guardando silencio. Habían venido para identificarse con él y para consolarlo, pero vemos nosotros que no lo hicieron. Solamente unos ejemplos. En el capítulo 4, los primeros versículos, capítulo 4, Elifaz, ¿qué es lo que le está diciendo? Viene para cuestionarlo a Job. Entonces respondió Elifaz de Manita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Le está diciendo Elifaz: mira, Job, tú eres como un cobarde. Y cuando ha llegado hasta ti el mal, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. Ese es el consuelo. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Si tú fueras rectos, si tú no hubieras pecado, bien estuvieras. Pero reconoce, recapacita, este mal te ha venido porque has pecado, confiesa tu pecado. Y Job se mantiene en todo el libro diciendo: yo no he pecado contra mi Dios. No sé por qué causa me ha venido todo este sufrimiento. Porque en Job vemos el sufrimiento de este hombre, sin causa, pero con propósito. Y así cada uno de los 3 amigos de Job. Elifaz creía que Job sufría debido a su pecado. Bildad creía que Job no se había arrepentido de sus pecados. Y Zofar creía que Job debería sufrir más que lo que estaba sufriendo por sus maldades. Este Zofar es el más cruel. Pero en todo momento nosotros vemos en el libro de Job que Job se transparenta con Dios. Y esa transparencia, ustedes cuando lo estén leyendo, hay que leerlo otra vez, el capítulo 3. Job se transparenta con Dios. Esto quiere Dios, que le digamos lo que sentimos por dentro. Me agradó mucho un día que mi esposa me contó que estuvo orando de madrugada en su sufrimiento y le digo: Señor, ¿hasta cuándo esta aflicción? ¿Hasta cuándo, Señor? Ya, Señor, apiádate de nosotros. Dios quiere, a Dios le agrada que seamos transparentes con Él, que nos saquemos la careta y nos presentemos tal cual somos, como Job lo hace en el capítulo 3. En Job, el sufrimiento entonces sin causa, pero con propósito. Y hay un cuarto personaje que aparece en este libro de Job,
y es un joven consejero llamado Eliú. Este Eliú se enojó con los 3 amigos de Job. Dijo palabras de reproche también contra Job y creía que Dios usaba el sufrimiento para formar el carácter de Job. Pero Job obtuvo el verdadero consuelo en el capítulo 38, porque los otros le dieron contra el suelo, pero Job obtuvo el consuelo en el capítulo 38, cuando Dios le habló al corazón y se presentó Dios como quien es, soberano, majestuoso, creador de los cielos y de la tierra, grande, todopoderoso. Y entonces Job termina reconociendo en el 42:4, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuál había sido el propósito del sufrimiento? Que Job conozca mejor a Dios. La fe de Job no se debilitó, la fe de Job se fortaleció. Hermanos, amada iglesia, en estos días de cuarentena, en estos días de sufrimiento, la fe no se debilita, la fe se acrecenta, la fe aumenta, la fe se fortalece. El amor a Dios es mayor, a la familia también, porque todo obra para bien. Ninguno reniegue por el sufrimiento. No podemos comprender todo por qué Dios envía el sufrimiento. Y Job nunca lo comprendió todo. Lo que hizo fue sostenerse mirando a Dios. Mantuvo su mirada fija en Él. Como dice el versículo 22 del capítulo 1, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios se le presentó a Job como un Dios ilustrador. No lo reprochó. Dios se presentó como el creador y como el sustentador de todas las cosas. Y Dios lo restauró a Job. Y no hay duda que uno era el Job de antes de la tribulación y otro fue el Job después de la tribulación. Después de esta prueba, de esta pandemia, de esta tribulación, nosotros sí seremos diferentes. Seremos mejores creyentes, mejores adoradores, mejores predicadores, mejores padres, mejores hijos, mejores consiervos. No hay duda que las grandes lecciones se aprenden en la adversidad. Mucho pueblo cristiano o hay pueblo evangélico que piensa que el sufrimiento Dios le envía a las personas que hacen algo malo. Y por esta razón hay en medio nuestro una doctrina de error llamada pare de sufrir. Y aquí lo vemos a Job sufriendo. Entonces, no sufre el que ha pecado o el que está viviendo en pecado. Jesús nunca pecó, nunca cometió maldad y sufrió. Él sufrió más que Job. Y si Cristo, perfecto y recto, nunca cometió maldad, es santo y 3 veces santo, sufrió, ¿qué de nosotros? Y si Job, que no había pecado, sufrió sin causa, pero con propósito. Y nosotros, hermanos, Cristo sufrió, Job sufrió, y nosotros también sufrimos. ¿Cuándo vamos a parar de sufrir? Cuando nos muramos. El que quiere dejar de sufrir tiene que decirle: Señor, ya llévame al cielo. Pero aquí en la tierra
siempre vamos a tener momentos de tribulación o tribulaciones. En la vida cristiana hay momentos de gran alegría y también momentos de gran sufrimiento, como Job lo vivió, lo sufrió en carne propia. Que nuestra fe sea fortalecida en esta adversidad que estamos todos viviendo. Hermanos queridos, no se desanimen, no se desalienten. Cuidado, blasfemamos contra Dios. Sigamos manteniendo nuestra mirada en Jesús. Sigamos confiando plenamente, totalmente en Él, porque Dios es bueno. Dios nunca dejó a Job. Dios no desamparó a Job. Hubo momentos cuando parecía que Dios guardaba silencio, pero cuando Él guarda silencio, Él está obrando, no nos deja ni nos desampara. Que el Señor fortalezca nuestra fe, como lo hizo con Job. Amén. Oremos al Señor. Soberano Señor, gracias por mostrarnos en el libro de Job que se puede sufrir sin causa, pero con propósito. En Job se responde a la pregunta: ¿por qué el justo sufre? ¿Y por qué sufrió Job? Porque tú querías que Él te conozca a ti de mejor manera. Tú quisiste que la fe de Job sea cimentada, sea aumentada. Y por esto Job termina diciendo en el libro: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Al final, Job conocía mejor a Dios y la relación con Dios era más deleitosa que antes. Así también seguro está pasando con nosotros al pasar esta tribulación, esta prueba. Te decimos, Señor, muchas gracias por las adversidades, por las pruebas, por las tribulaciones y por las enfermedades y por esta pandemia que tú has permitido en medio nuestro. Gracias, Señor, porque no nos dejas ni nos desamparas. Consuela a mis hermanos y oramos por nuestros amigos queridos. Ustedes pueden estar sufriendo por sus pecados, pero el Señor los puede perdonar en este momento. Arrepiéntanse. Díganle: Señor, perdóname mis pecados. Yo quiero vivir una vida como la de Job, perfecta y recta, pero límpiame con tu sangre preciosa. Yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Dame tu Santo Espíritu. Hazme una nueva criatura, una nueva persona. Yo quiero seguirte, Señor. Muchas gracias por la salvación tan grande que hoy me has dado. Te amo, te adoro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, a todos a vivir una vida recta delante de ti, una vida santa. Y gracias porque ahora comprendemos mejor que las tribulaciones tú las permites en nuestras vidas para mejorarnos, para formar nuestro carácter, para que nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacer en las tribulaciones? Lo que hizo Job: mantener la mirada en Cristo, nuestro único Salvador. Gracias porque nos escuchas. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.